una colega, es una periodista, es una excelente periodista. Norma, desde esa triple condición de luchadora, militante, periodista, senadora o cuádruple, te pido tu intervención. Buenas noches, muchísimas gracias Miguel. La verdad que yo siempre me da ganas de proponer otra ceremonia cuando se presentan los libros, porque cada vez que me invitan a presentar un libro es como que alguien te dice, sé madrina de mi hijo. Así que celebro y te agradezco mucho, pero sobre todo la generosidad que tenés de convertir un hecho literario, porque como decía Juan, tal vez es decir, ahora no hay que hablar de tus cualidades literarias, pero sos el periodista más literario que tiene este país. Es decir, tus libros se leen como se lee una novela de suspenso. A mí me pasó, y además tenés lo que tienen los artistas, que es la intuición y el poder anticiparte, porque en Recuerdos de la Muerte, que fue un libro que nos impresionó tanto a todos los que leímos en el inicio de la democratización, después los que estuvimos en el juicio de las juntas en aquel mes de julio, que se reconstruyó ese rompecabezas macabro que fue lo que pasaba en la ESMA, donde uno tenía que hacer un enorme esfuerzo para no hacer ningún juicio de tipo moral, porque lo que aparecía ahí era esta promiscuidad brutal de lo que había hecho Macera, que quería decir que había esclavizado y todo lo que decir. Yo creo que nada revela tanto la crueldad, la perversión de todo lo que estaba ahí y que 30 años después en tu libro volvés a lo que no conté. Es decir, tengo que contarles que hice un viaje de 4 horas, fui a Perú y llevé el libro de Miguel. Y nunca me había pasado en un viaje que no lo pude dejar. Un libro que leí como había leído el otro libro, pero con esto, es decir, de poner tal vez lo que más, ya Miriam, me alegra mucho poder compartir la mesa contigo por tu juventud, porque a veces da la sensación, si uno mira la edad de los que estamos acá, es decir, el tener esta sensación de una generación que le puede dar la mano a la otra, no como ruptura, sino sigan ustedes, o porque estamos cansados, o porque nos vamos muriendo, o porque cuando uno está tocando tanto la muerte, corre el riesgo de ser tragado por lo macabro de lo que toca, y también preguntarse cuál es el límite, porque si uno se separa, corre el riesgo de perder humanidad. Entonces, Norma, ¿te puedo hacer una pequeña interrupción? Acaba de entrar Camilo Bonazo, que tiene 10 meses, ¿va a cumplir? No lo despierten. Olivia, dormido. No lo despierten. Para que se asuste a ver mucha gente. Sí, no, ¿sabes por qué lo menciono? No es para hacerle publicidad a Camilo ya desde tan chiquito, sino porque lo que estás diciendo es tan justo y ahí está el relevo generacional. Ahí está la apuesta por la vida. Nosotros hemos apostado siempre por la vida, a pesar de lo que dicen los mercaderes de la muerte. Entonces está por un lado lo que tiene, lo que no dije. La verdad que es impresionante, no voy a repetir lo que también nos contó Miriam. Yo digo esta reconversión de aquellos que estuvieron ahí y hoy entran y salen del Palacio de Gobierno. Esto que hay. Entonces yo quería hablarles de lo político y se me ocurrió que lo que hay que decir, no lo que no dije, lo que no vimos, lo que no quisimos ver, porque estando hoy en una representación política, tengo que reconocer con enorme dolor la omisión que tiene la política en los temas de derechos humanos. Y en el caso de Milani se vio claro, es decir, porque en el aspecto de Milani hay un aspecto políticamente grave. Si es grave todo lo que se dice, más grave en 30 años de democracia es que el comandante en jefe del ejército
se confiese subordinado a un gobierno, lo cual es desconocer todo lo que son las leyes de la democracia, porque si hay algo que consiguió esta democracia, es primero en el inicio democratizar, o que por lo menos las Fuerzas Armadas se subordinaran al poder político. Hubo leyes democratizadoras. Entonces, que 30 años después el comandante en jefe del ejército se diga subordinado a un gobierno y que no escandalice políticamente, la verdad que en términos democráticos tal vez esto es lo que a mí más me impresiona en estos 30 años que no hemos construido cultura democrática, porque la AMIA, la explosión de la AMIA, el atentado de la AMIA, lo que puso en evidencia era todo lo que estaba en la oscuridad. Y si me permiten hacer un poco de crónica de la época, yo me acuerdo que tal vez no recordamos los contextos en los que vivimos. Lo que pasó con la AMIA era el Mundial de Estados Unidos, los bares de Buenos Aires estrenaban los televisores, que no era común en Buenos Aires. Recién empezaba TN a hacer esta transmisión en vivo de la historia, y todo el mundo se sentó en los bares a ver el Mundial de Estados Unidos, que vino primero con la frustración de la droga de Maradona y después la transmisión casi en directo de lo que fue el atentado de la AMIA. Es decir, en un país donde todo había sido oculto, donde todo había sido clandestino, la AMIA como simbología mostraba ya lo que quedaba de esta continuidad que la democracia no había comenzado a domesticar. Y de alguna manera lo de Nisman, y que Miguel en su libro se anticipa, porque empieza, así como hizo con Recuerdos de la Muerte, anticipa el juicio de la Junta, lo que después se reconstruyó en los tribunales, en el juicio de la Junta, en lo que había pasado en la ESMA, ahora se anticipa y nos pone en evidencia algo que la muerte de Nisman viene a confirmar. Y hay una parte que es inevitable que yo tenga que dar testimonio, y esta es la parte tal vez más difícil. Mis hermanos no sobrevivieron a la ESMA. Mis hermanos, que se llamaban Néstor y Cristina, que fueron secuestrados un 18 de septiembre de 1977, el mismo 18 de septiembre que años después es el día del alegato del Nunca Más, pero también es el 18 de septiembre que secuestran a Julio López. Parece esas burlas del calendario que va uniendo fechas que para nosotros, en mi familia, que han marcado tanto. Digo que mis hermanos no sobrevivieron, y recién, digo yo porque cada uno en la familia sabe una parte y no le dice al otro que sabe. Vine a saber que mis hermanos habían sido arrojados en los vuelos de la muerte, pero no lo supe porque es por un expediente de alguien que un represor le dijo que esa noche las cordobesitas y todo. Es decir, tuve que ir armando esa verdad, y que por suerte se hace justicia. Y por supuesto, lo que sentimos cuando se hizo el primer asado de la ESMA, la verdad que es algo que uno no puede entender, porque ojalá, es decir, la sensación de asco que decías. Entonces yo me acuerdo que lo primero que escribí es pedir: no profanen la tumba de nuestros muertos. Pero es que no están ahí nuestros muertos. En la ESMA están los fantasmas de lo que le hicieron. Entonces es difícil argumentar en lo que significa de perverso que no se pueda respetar. Y ahí viene otra explicación de por qué el desaparecido es tan brutal, porque al desaparecido no hemos visto morir, porque en los desaparecidos no tenemos lo que tienen todas las culturas en el mundo, que es una liturgia de muerte, porque en algún lugar hay que honrar a los muertos. Esto es del ser humano, no hay desde las culturas, en las tribus, a las más desarrolladas, si vale algo
si vale la palabra. Lo que quiero decir que el no tener una liturgia de muerte también ha impedido que pueda haber un reconocimiento colectivo de lo que pasó. Y en esta perversión de cosas que van pasando, de reconvertir a aquellos que torturaron, de ser los señores que entran al palacio, hay una perversión simbólica que es que en la ESMA se va a hacer un museo. Y el proyecto del museo, que tiene cláusulas secretas, díganme ustedes en democracia si puede haber secretos, tiene cláusulas secretas, pero el proyecto dice, por ejemplo, que se va a reproducir el llanto de los bebés nacidos en cautiverio. Y eso está por el lado de libertador de la ESMA. Pero la perversión se completa con el Museo de las Malvinas, que está del otro lado, en la otra avenida, ¿cómo se llama? Lugones, y que también en el proyecto se va a reproducir el ruido de los aviones que fueron a las Malvinas, cuando son los mismos aviones. Los aviones que fueron a las Malvinas son los mismos aviones que tiraron a la gente en los vuelos de la muerte. De modo que, es decir, Miguel viene, es decir, yo tengo una tendencia a hablar de los males, no de los malos. Es decir, usted le pones nombre propio a los malos, pero me parece que lo brutal de los males que tenemos en 30 años de democracia, que recién ahora sabemos que no alcanza con no tener un general en la presidencia para seguir de alguna manera en este autoritarismo que nos ha naturalizado comportamientos que son claramente antidemocráticos, y esto es lo que es brutal, es lo que no quisimos ver. Hay una sociedad, y sobre todo la política, no quiso ver todo esto, y esto explica que se haya hecho un como sí, leyes que democratizaron, hicimos siempre un como sí, siempre la espectacularidad para no arremangarnos y empezar a trabajar verdaderamente en lo que significa democratizar una sociedad, democratizar las Fuerzas Armadas, que no solo se subordinen a la ley democrática, sino que se subordinen al control democrático. Y ahí, para ser honesta, en esta mesa, yo creo en la reconciliación, pero no la reconciliación. Creo que lo que no tiene perdón es el crimen, y porque, es decir, porque hay justicia y se está juzgando. Yo creo que en algún momento los argentinos, pero un debate de nuestra sociedad, vamos a tener que preguntarnos qué vamos a hacer con el pasado. Es decir, ya hemos denunciado las violaciones. Tenemos que entender por qué nos pasó, que me parece también un debate pendiente. Pero en honor a Camilo, en honor al recambio, tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer con el pasado. Es decir, el pasado, lo que yo creo, no puede ser venganza, pero también, es decir, esa reconciliación no. Digo, reconciliarnos con nosotros mismos, porque yo creo que nuestra sociedad tiene profundamente mucha culpa por no haber podido evitar que tanto de nuestros compatriotas, que tanto de nuestros hermanos no fueran arrojados desde los vuelos de la muerte. Yo creo que no se puede juzgar al buen vecino que, muerto de miedo, cerró el visillo para no ver qué pasaba en la calle, pero sí tenemos que desarmar esa maquinaria de muerte, tenemos que desarmar esto. Cuando Miriam denuncia y tiene su vida comprometida en eso, es decir, esto es lo que tenemos que desarmar, siempre y cuando decidamos entre todos elegir vivir en democracia. Yo llegué a los derechos humanos por la denuncia de la violación de los derechos humanos. Después entendí el valor filosófico, jurídico, que tiene esta idea de que las personas solo tienen derechos por su condición de persona, que es un concepto liberal, que la palabrita nos cae mal, pero es decir, ha sido la tragedia del nazismo la que le da a la humanidad esta bella utopía que fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y como la democracia es el único sistema que va cambiando con el tiempo, que de liberal se hace social, que de social puede ser directa, siempre y cuando impere la libertad y siempre y cuando podamos estar en lugares como estos, ocupándonos de lo que nos pasa como país,
y tengamos que postergar hablar de Miguel Bonazo, el gran escritor que es, porque ahí sí el debate que tenemos que dar, y que hoy lo señalaste como anticipo, cómo se confundió en nuestro país periodismo con espionaje, y cómo en esa continuidad, como se reconvierten los torturadores, también se reconvirtió un periodismo que era espía, que hoy nos dice que es militante. No hay, el periodismo en sí mismo es un espionaje en beneficio de la ciudadanía, no es en beneficio de los poderosos y no es en beneficio de los gobiernos. Siempre hay en la actitud de los auténticos periodistas ir a buscar lo que no se ve, ir lo que está oculto, pero como la democracia tiene que ser lo que ilumina, y termino con esto. Has usado una metáfora maravillosa que es los sótanos de la democracia. Y los sótanos, para que dejen de ser hediondos, para que dejen de ser malolientes, hay que ponerles luz. Y la única luz, que es la que yo creo que se le puede poner, es la luz de la opinión pública democrática. Es el control democrático el que nos tiene que ayudar a que finalmente nuestros sótanos dejen de ser hediondos y malolientes. Porque ahora también se usa otra metáfora que a mí me gusta menos, que son las cloacas de la democracia. Las cloacas siempre son cloacas y es muy difícil que uno pueda terminar con una cloaca. En cambio, pensar que estos son los sótanos, tenemos que saber que son los sótanos de la democracia y que tenemos que seguir trabajando para poner luz pública, y que en las próximas ferias del libro hablemos de las novelas de Miguel que no sean el gran novelista que son. Muchísimas gracias.